Graco Luis Ramírez Garrido Abreu es hijo del teniente piloto aviador Graco Ramírez Garrido Alvarado, integrante del histórico Escuadrón 201 que participó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando tenía 19 años, en 1968, fue dirigente estudiantil de la Preparatoria 6 de la UNAM ante el Consejo Nacional de Huelga. 10 años más tarde, fundó el Partido Socialista de los Trabajadores mientras continuó con sus estudios de abogado en la Facultad de Derecho de la UNAM. En 1987, fue miembro fundador del Partido Mexicano Socialista y posteriormente, en 1989, participó en la fundación del PRD. Integrante del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, asumió, de 1989 a 1993, la responsabilidad del área de la política de alianzas. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos en Sin Etiquetas, este programa de entrevistas a políticos destacados en el cual tratamos de conocer quién es el político detrás de la imagen pública. Hoy tengo el enorme gusto de estar con Graco Ramírez Garrido Abreu, quien tiene toda una larga trayectoria que han visto ustedes ya en su semblanza, y vamos a charlar sobre quién es Graco más allá del político, del hombre que ha hecho cosas por este país, un hombre del Estado mexicano. Graco, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Fernando, gracias por la invitación. No, al contrario, qué bueno que hayas aceptado, porque vamos a platicar de todo menos de política hoy. Muy bien. Y sin etiquetas. Muy bien. Platícame, tú naces en Tabasco. En Tabasco, el 26 de junio de 1949. No, bueno. Me estás ayudando entonces más todavía, muchos que no dicen su edad. Sí, yo sí. ¿Y qué hacías de niño? Bueno, ¿Naciste yo en Villahermosa? Nací en Villahermosa y vivíamos en un rancho en Palenque, en las playas de Catazajá, que Sí. está en los límites entre Palenque y Chiapas. Lo conozco muy bien, sí. Y pues mi primer encuentro, mi primer recuerdo es el tren que pasaba por ahí, la estación Catazajá, estaba casi enfrente. Un día me le escapé a mi mamá y me subí al armón con los trabajadores que daban mantenimiento. Me fue mal porque me regañó mucho. Y jugábamos con las carretillas y veíamos ahí los caballos y las vacas. Y fue una época muy bonita. Mi padre tenía una lancha, nosotros llegábamos a Villahermosa por lancha, tomábamos el río y llegábamos a la carretera, no existía todavía. Había pangas muy para incipiente. cruzar, ¿no? Y entonces, pues esa época fue una época que recuerdo de esa manera, a partir de las fotos que veo después con el tiempo. Y pues fue una época bonita, corta, porque mi padre decidió regresar nuevamente al activo de la Fuerza Aérea. El de la piloto aviador. Que además participó en el Escuadrón 201. Había llegado de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, estaba ya, por segundas nupcias se casó con su prima, mi madre. Sí. Eso te habla de que García Márquez es un escritor costumbrista en Tabasco. Sin duda. Podría ser Macondo, ¿no? Claro, sin duda. Somos muy iguales. Un día platicando con García Márquez le decía la historia dice, somos iguales, son pueblos. Macondo es
cualquier municipio del sur del país, ¿no? Sí, de México, sí. De México. Y entonces me cuidé que no tuviera cola de cochino, como sé que se casaban entre parientes ahí en Macondo, entonces me preocupé siempre de que no fuera a pasar eso, que decían que los casaban entre primos, tenían cola de cochino. Mis padres eran parientes entre ellos, le decía a su suegra, a mi abuela, tía, y a mi abuelo, tío también, y yo, igual a mi mamá a sus suegros, ¿no? Claro. Y era una relación muy interesante con mi padre. Mi padre decidió tomarse un tiempo haciendo el rancho, no le gustó, regresó a la Fuerza Aérea, tocaba el acordeón mi papá, me acuerdo que tocaba el acordeón y cantábamos ahí. ¿Y a ti te gusta la música? Sí, me gusta bailar, la música, y toda la música, todo el bolero que yo conozco, lo conozco desde muy chico. Y conocí la música de Guti Cárdenas, de Agustín Lara, claro, de María Grieber, de todo. Todos esos autores de esa época, ¿no? Garrido, Alcaraz. Luis Alcaraz. La canción de mi mamá es Ramona. Ah, claro. Le gustaba mucho cuando tocaba Luis Alcaraz Ramona. Y con su orquesta y Quinto Patio y todas estas, ¿no? Maravilloso. Y toda esta historia pues me lleva a mí a vivir a la Ciudad de México. ¿A qué edad sales de Tabasco? A los 5 años de edad. A los 5 años. Y llegas a la Ciudad de México y tienes recuerdos de cuando llegaste. ¿Cómo sí, la llegué y la primera... yo aprendí a leer solo. Mi madre, cuando llegamos a México, compraba una casa ahí en la Colonia Narvarte. Y el cambio no fue tan radical porque había muchas milpas todavía en la parte sur, estaba la Avenida Universidad, y después construyeron ahí la planta de Dina, de los automóviles. Ahí vivíamos y ahí terminaba la Avenida Cuauhtémoc, después se prolongó con el tiempo hasta Coyoacán, y ahí estuvimos viviendo, y mis recuerdos son de que dejé de hablar como tabasqueño porque sentía la burla y el rechazo, y entonces empecé a tener una relación con mucha gente y me di cuenta que muchos veníamos del interior del país. Claro. Era esa parte del México donde muchas familias se fueron concentrando en la Ciudad de México. Fue cuando empezó a crecer la Ciudad de México. Claro. Y entonces, bueno, pues mis amigos todos, uno venía de una entidad, otros de Chiapas, otros de Tabasco, nosotros, otros de Veracruz, otros de Oaxaca, y nos dábamos cuenta que veníamos de un mosaico nacional. Me di cuenta que el país existía en función de conocer a mis amigos, de dónde eran. Claro, lo que pasa es que quienes venían de Tabasco tenían un lenguaje que para los del norte seguramente podía ser afrentoso, digamos, del norte, ¿no? Sí, y además... muy mal hablados en el sudeste. Pues todavía era una migración muy fuerte, ¿no? Claro. Que ahora que leí la historia de familia de Aguilar Camín, le mandé un texto ahí a Aguilar Camín diciéndole que es una historia muy similar. Él llegó de Quintana Roo, de Chetumal, y entonces toda esa historia de su vida, la casa de huéspedes de su mamá, cómo salió adelante en la Roma y en la Condesa, y esta historia de mi vida en la Narvarte y con mis amigos, y toda esta historia con hijos de ejidatarios que todavía vivían ahí. ¿Amigos que conservas? Pues ya con el tiempo no. No. No los he encontrado. Tú llegaste a la escuela ya sabiendo leer. Yo aprendí en los cuadernos mágicos, se llamaban, de papel cebolla. Okay. Que tú ibas haciendo las letras, entonces tengo buena letra, iba haciendo las letras, copiando letras, y empecé yo a leer, y tomaba el periódico, llegaba a la casa un periódico Excelsior, se llamaba el periódico. Mi mamá siempre le gustaba leer también, mi madre era una mujer muy interesante, y empezaba yo y leía el periódico yo, me ponía a leer el periódico, porque yo quería aprender a leer el periódico. La televisión llegó después, pero primero había que leer. La televisión no existía para nosotros todavía, ¿no? Sí, la radio sí, por supuesto. Por supuesto, escuchaba Apague la Luz
Pues la luz. Cuidado Margot, ¿no? ¿Te acuerdas? Dispara, Margot. Dispara, Margot, dispara. ¿No? O al Panzón Panseco. Bueno, escuché la pelea del ratón Macías con Jalimi por radio, me acuerdo, que mi mamá estaba muy enojada, pues le robaron la pelea al ratón Macías. Que se decía la radio, no es radio. La ¿no? radio. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte aquí en Sin Etiquetas. No se vayan, regresamos con Graco. Continuamos con Graco Ramírez Garrido Abreu, gobernador de Morelos. Graco Ramírez Garrido Abreu fue diputado federal de 1979 a 1982. En la llamada Legislatura de la Reforma Política. En 2 ocasiones más fue diputado. En el periodo de 1985 a 1988, se desempeñó como coordinador de los diputados del Partido Socialista de los Trabajadores. Y de 1994 a 1997, fue presidente de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas e integrante de las Comisiones de Defensa Nacional y del Instituto de Investigaciones Legislativas. En 1996 participó en la conformación de la reforma política, que logró que el Instituto Federal Electoral fuera presidido por ciudadanos. Estamos de regreso en Sin Etiquetas con Graco Ramírez. Bueno, habías comentado que tu padre estuvo en el Escuadrón 201 y estábamos en la celebración a 100 años de la fundación de la Fuerza Aérea Mexicana. Fuerza Aérea Expedicionaria y la Fuerza Aérea Mexicana. Exactamente. Sí. ¿Y esto cómo influyó en Graco Ramírez? Bueno, pues mira, mi abuelo era general de la Revolución, yo adoraba a mi abuelo. Mi abuelo muere muy joven, bueno, de una embolia, dura mucho tiempo postrado, pero debo decirte que para mí siempre me causó una gran impresión mi abuelo, me gustaba escucharlo. Él fue de estudiante universitario, acabó siendo general de la Revolución, progresista del sector de Mújica, Alvarado, el sector progresista de izquierda de la Revolución. Y decirte también que esa relación con mi padre es muy importante porque resulta que mi hermano, terminando la secundaria, el general José Domingo Ramírez Garrido, igual que mi abuelo se llama, mi padre Graco Ramírez, mi hermano me dice un día que se va al colegio militar. Entonces yo, bueno, me sorprendí, se fue muy triste. Me regaló su colección de boletos de papel cebolla que eran de colores. Entonces yo heredé una primera colección. Sí. Me gustan las antigüedades, me gusta... Sí, es una casa en la que las antigüedades y la cultura, ya llegaremos a ello. Mi primer cuadro lo compré a los 19 años, te debo decir, sí. Y entonces yo me puse a ver que había un mundo de militares, ¿no? Y alguna vez me preguntó un pariente, un tío, me dice, oye, ¿por qué tú no eres militar? Ya con los años, ya no en esa época, sino después con los años. Dije, ¿por qué no fuiste militar? Dije, porque yo escogí no la política de las armas, sino las armas de la política. Muy buena frase, muy buena frase. ¿A qué jugabas, Graco, cuando eras niño? ¿Te acuerdas? Jugaba a las canicas. Ajá. Era muy jugador, había un grupo fuerte. Tú sí conoces los términos de chiras pelas, y palomas. Exactamente, y las agüitas, y los tréboles, y todas la colección de intercambios de canicas que hacíamos. O ganar, cuando jugamos por canicas. Las ágatas, los canicones. Los canicones. Cuando jugamos por la canica, que era realmente la más valiosa, pues era un juego muy fuerte. Claro. Y muy apasionante, y ese era nuestro juego, las canicas. Y también descubrí la bicicleta. Tuve una bicicleta y le quité las llantitas esas rápido y empecé a andar en la bici por todas partes. Mi madre estaba muy angustiada siempre y afortunadamente solamente un día choqué contra una banqueta y me
descalabré, Descalabraste. pero aprendí que la bicicleta era un vehículo muy interesante. Bueno, así se aprende en la vida. y llegaba, descalabros. y llegaba yo más rápido que caminando. Sí, bueno, aunque me por encanta supuesto. caminar, ¿eh? Cuando eras niño, ¿qué querías ser de grande, Greco? Director de orquesta, No me digas. sí. Me ¿Y gustaba por qué? mucho la música. ¿O te gusta la música, te gusta el baile, me dijiste? Sí, el baile. Pero, ¿viste algún director que te gustara o algo? Yo empezaba a ver, escuchar música, siempre ponía la música. Me gusta la música y fui muy enamorado desde muy, fui un amoroso precoz. Ok, Me enamoraba de la niña más bonita y más difícil y sufría, ¿no? Aprendí que el amor es el placer del sufrimiento. sin duda. Y entonces escuchaba mucha música, me encantaba escuchar la música. Y después, pues cuando fui creciendo, ya de estudiante, asistía a los conciertos en la universidad, me gustaba mucho la actividad cultural, siempre tuve esa inquietud desde muy pronto, desde muy temprano la cultura para mí fue muy importante. ¿Cómo conoces a Escribía Elena? poesía a los 9 años. Ah, de pues te edad. voy a mandar un libro de poesía que yo tengo escrito. Ah, a ver si también, te mira. gusta. Entonces, voy ¿Cómo? a entrevistar yo a ti, a ver. Escribe. Platícame, ¿cómo conociste a Elena? A propósito de niñas guapas, que Elena, una guapura de señora. Elena es, como dije ayer en una reunión que estuvimos, es el decidir reconstruir nuestra vida los dos. Ella venía de una separación, de un divorcio con 2 niños, una niña y un niño, y yo venía de una separación también con un hijo, y nos reencontramos hace ya 30 años, Ajá. y hicimos nuestra vida, construimos nuestra vida. Yo estaba en la Cámara de Diputados y llegó ella con su hermana, a la que yo conocía, y el esposo, a su cuñado, y dije, ¿quién es esta mujer? Y cuando la vi dije, esta es la mujer que yo estaba esperando en la vida. Y de veras, me llevé como 6 meses que me hiciera caso. Supe por ahí que hiciste una cita con ella a la que ella no asistió. No asistió porque fui descortés con ella, porque le invité a comer y yo salía de la Cámara de Diputados y que pensaba yo que pues, yo era muy moderno, a ella no le parecía que era de un caballero comportarse de esa manera citándola y no pasando por ella, ¿no? Entonces cometí ese grave error y ella me dijo, pues si quieres comer conmigo, pasas por mí y yo con mucho gusto voy a comer. ¿Y sigue igual de brava? No, ya es más civilizada. Muy bien. Oye, muy joven ingresaste al Consejo Nacional de Huelga. Fuiste líder estudiantil en el 68. Terminaba la prepa a los 21 años. Sí. ¿Qué decían tus papás al respecto? Pues que mi vocación política fue muy temprana. Siempre me gustó la literatura, la política, leía. Me gustaban las cosas. Era como una persona extraña. Para mis hermanos era muy raro. Ese Draco es medio marciano, decían todos, ¿no? ¿Qué Draco qué? Y me inquietaba mucho la política, me gustaba mucho la política. Leía, veía, me Y en una informaba. familia en donde había militares y tú con el pelo largo seguramente. Y Después, todo, claro, con el pelo desentonabas largo, un poquito, claro. ¿no? Ya en la prepa es cuando me dejo el pelo largo, sí, sí. Y tuve pelo, ¿eh? Yo también. Ahora tengo de nuevo. Entonces, te debo decir que sí fue una experiencia para mí. Fue la ruptura, fue el descubrimiento de que este país tenía que cambiar. Y ahí construí un compromiso de vida a partir del 68. Fue muy duro para mí el encuentro con mi padre después de la represión del 2 de octubre. Fue un momento muy difícil. Me fui de la casa y empecé mi vida yo. Y después ya con el tiempo me reencontré con mi padre. Alguna vez le dije que iba a hacer un partido político por ahí de los 72, el año de 1972-73. Ok. Y con Alberto Castillo y con todos ellos en 70 empezamos a trabajar en un proyecto político. Después salieron de la cárcel los compañeros. Y mi padre dijo, estás mal, vete, quédate en el PRI, vete al PRI. No van a hacer nada si no hacen el PRI. Dije, no, papá, yo voy a hacer un cambio en este país. Aquí está casi prohibido hablar de política. No, te platicaba nomás eso como una anécdota de que tuve con mis padres, ¿no? Pero a final de cuentas,
En esa época, después del corte, vamos a platicar en qué te divertías. Porque además de ser líder estudiantil, seguramente te divertías. Vamos a un corte y regresamos en Sin Etiquetas con Graco Ramírez. Continuamos con Graco Ramírez Garrido Abreu, gobernador de Morelos. Graco Ramírez Garrido Abreu constituyó en el 2002 la Asociación Política Causa Ciudadana, que luchó por permitir candidaturas ciudadanas. En 2006 fue elegido senador de la República por Morelos para el periodo 2006-2012, formando parte de la Comisión de Desarrollo Social y asumiendo la Secretaría de la Comisión de Energía. Como senador, Graco Ramírez impulsó importantes leyes: la consulta ciudadana, las candidaturas independientes, el paquete de reformas Infancia Segura, con la cual se penaliza cualquier forma de maltrato físico y psicológico en contra de menores, así como la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Menores. En 2012, Graco Ramírez Abreu es electo gobernador del estado de Morelos. Estamos aquí con Graco Ramírez de regreso en Sin Etiquetas y en el corte me decía algo que no terminó de platicar antes. A final de cuentas, tu padre siendo militar, un abuelo revolucionario, tú siendo revolucionario, opinando que te fueras por el PRI porque no iba a existir ninguna otra opción. ¿Y qué pasó con tu padre? Bueno, pues México cambió, vio que esas cosas que yo decía fueron posibles, se hicieron posibles, y votó por nosotros los últimos años de su vida, siempre votó por nosotros. Bueno, votó por el PRD. Además es un privilegio que tu padre te lo reconociera también. Ah, no, claro que sí. Oye, ¿qué hacía Graco Ramírez en su época estudiantil para divertirse? Ahí con los amigos de la colonia hicimos un conjunto de rock and roll, Okay. los Blackbirds. Los Blackberries. Y hasta que me percaté que yo no cantaba lo suficientemente bien. Y siguieron ellos, siguió el grupo este. ¿Tocabas algún instrumento? No, yo cantaba. Ok. Y después me puse a trabajar muy tempranamente, sí, empecé actividades de trabajo con un primo hermano mío, nos fuimos a trabajar y soy muy bailador. Me iba al Maxim's, me iba al Salón Riviera, sí, me iba al Salón Los Ángeles. Que todavía existe además, sí, en Los Ángeles. Del amigo Nieto. Sí. Y empecé muy joven a cultivar el baile, me encanta el baile. ¿Qué bailas? Bailo rock and roll, bailo mambo, bailo todo. Todo, tango, danzón, todo. cumbia. Tango no tanto, pero sí bailo todo. O sea que en las Me bodas encanta. es de los que sí te diviertes. Yo sí me paro a bailar y bailo con mi mujer. Digo que mujer que no baila bien no sabe hacer el amor. Bueno, y mujer que no sabe hacer el amor seguro no baila. No baila. ¿O ya bailó? No baila. El amor es el ritmo. Oye, platícame alguna anécdota de tu vida, algo que quieras comentar, algo que haya, no sé si de la escuela, de maestros. Cuando estás en cierta época de la vida, te sientes dueño del mundo y eso vale porque la audacia es muy importante en una época, sobre todo en la juventud. Y un día en una reunión le decía yo a varios de los políticos más avesados que ya los jóvenes estábamos cansados de las vacas sagradas, que los jóvenes teníamos ya en este país derecho a decir lo que teníamos que decir y que teníamos que hacer las cosas que ellos no entendían que se deberían de hacer, que finalmente, aunque consideramos ideológicamente, eran profundamente conservadores porque pertenecen a otra generación. Y un hombre muy sabio, muy reposado, me dijo, mire, Graco, usted es un muchacho al que yo respeto y admiro y es un muchacho inteligente, pero quiero decirle, para que lo aprenda como regla de vida, porque usted estará un día como yo, donde estoy yo estará usted. Yo estuve
como usted está hoy. Pero quiero decirle que así como hay vacas sagradas, como se acaba usted de decir que ustedes, que nos comportamos como vacas sagradas, ciertamente nos puede acusar de ser vacas sagradas, pero no se olvide que hay becerros mamones. No, bueno, aprendí la lección. Te tundió, sin duda. Oye, ¿te gusta la poesía? Sí, mucho. ¿Qué poesía te gusta? ¿Qué poeta? Neruda me gusta mucho. Claro. Y seguramente conoces hasta las casas de Neruda, ¿no? La Selva Negra, estuve la Chacona. allá en su casa, estuve en Chile, y me gusta mucho Machado. Machado, claro. Sabines. Sabines, fuimos amigos. Sí. Fui amigo de Sabines y lo disfruté mucho, platiqué mucho con él. Y fue un gran personaje, era muy interesante. ¿Y de otro tipo de literatura que te gusta? Mucho la historia. La historia. Y la economía, estudio historia. Historia en general, historia de México. Historia de México, la historia de las grandes épocas del mundo, la historia de la ciencia, que es un motor fundamental. Es un libro de Ali de Gortari sensacional, la historia de la ciencia en México, cómo la ciencia tiene que ver con la realidad de la sociedad, de la historia, cómo las guerras transformaron la cirugía, la medicina. Esta contradicción de la gran mortandad de las guerras construye también todas las nuevas experiencias de la cirugía y los cambios importantes. Y las guerras, la tecnología que tenemos, ¿no? Claro. Y todo esto nos lleva a mí el gusto también por la novela, la historia, las biografías. ¿Tu libro favorito? 100 años de soledad. Okay. Y de Carlos Fuentes, la ciudad, ¿cómo se llama? La región más transparente. La región más transparente, que es la historia de la Ciudad de México, más hermosa. De ese momento que yo estoy creciendo, es ese periodo tan importante, los 50, 60, que describe preciosamente, ¿no? Cuando había dos líneas de teléfonos, ¿te acuerdas? Sí, claro. La Ericsson y yo. A mí no me tocó, la pero... mexicana, no te acuerdas, tampoco, estábamos muy jóvenes, pero... Y platícale en su novela, ¿no? Y dice cómo y el personaje ¿no? Que está haciendo con una aspiración ahí medio aristócrata, ¿no? Sí, todo sí, esto. ¿Cómo se llama un nombre como indígena, hombre? No me acuerdo en Se me fue el nombre, ya ves que ahora se nos olvidan las cosas con el tiempo. Sí, señor alemán que nos roba las ideas, ¿no? Al no sé qué. Pero entonces, me gusta mucho La región más transparente, y me gusta a mí también Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Bueno, y su poesía. Y su poesía, pero sobre todo El laberinto de la soledad, porque para mí fue un ensayo sociológico muy importante. Muy importante. Y Molina Enríquez, Los grandes problemas nacionales, un libro que marcó también. Enrique Molina. Sí. Estamos a punto de terminar esta entrevista contigo. Yo quisiera que le dieras un mensaje a la gente. Los políticos no son ni dioses ni diablos, ¿no? Los políticos son seres humanos que muchas veces están dispuestos a transformar la realidad para tener algo mejor. Yo soy de los que piensa, me conoces bien, que si la ciudadanía no participa, no va a haber cambios. ¿Qué le dirías a la gente para que, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven hoy por televisión, qué aporta a este país? Yo cuando fui creciendo, Fernando, yo escuchaba que hablaba la gente del partido. Hoy hablamos de los partidos. Yo escuchaba que la gente decía la iglesia, todos guadalupanos y todos católicos. Hoy hablamos de las iglesias. Yo escuchaba la familia, hombre y mujer. Hoy hay el 30% de mujeres que encabezan familias. Claro. Es otro concepto de familia. Sin duda. Y también las familias del mismo sexo, sí, que son personas que hay que aprender a respetar y claro, respetarlas como tales. Esos son los cambios que he vivido. Del partido a los partidos, de la iglesia a las iglesias, de la familia a las familias. Creo que México ha cambiado. Y ahí tenemos que seguir cambiando. Y hay que mantener el optimismo porque todo cambia y ojalá que sea para vivir mejor y tener mejores condiciones de vida. Graco, yo te agradezco muchísimo
esta entrevista, el que ustedes puedan conocer el lado humano de este personaje de nuestra vida nacional. Graco, muchas gracias. A ti, Fernando. Me da mucho gusto. Igualmente. Sí. Y bueno, nos vemos la próxima en Sin Etiquetas para seguir aprendiendo que los políticos son seres humanos, como usted, como yo. Muchas gracias. Gracias, Graco. A ti, gracias.